Aló, presidente, ¿me escucha? Bienvenidos un día más a nuestro podcast Español para Empresas. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela. Más concretamente, vamos a comparar cómo era la vida durante el gobierno del comandante Hugo Chávez y cómo es ahora con el presidente Nicolás Maduro. Adelante con el programa. ¿Sabían que Hugo Chávez fue uno de los militares participantes en el golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez en 1992? Por esa acción, él fue a la cárcel, pero como durante la década de los 90 el país tenía elevados índices de pobreza, corrupción e inflación, más un gran aumento de los precios y del narcotráfico, en 1998 Chávez se presentó con un programa revolucionario a las elecciones presidenciales venezolanas y ganó. Desde ese año y hasta 2012, cuando muere de cáncer a los 58 años, él era el presidente de Venezuela. Muchas cosas cambiaron. Primero, el nombre. Antes de Hugo Chávez, el país se llamaba República de Venezuela, pero al llegar al poder, el comandante aprobó una nueva constitución y desde 1999 el nombre oficial es República Bolivariana de Venezuela, en honor del gran libertador de la patria, en el siglo XIX, el general Simón Bolívar. Las ideas políticas de Chávez eran socialistas, pues su gran inspiración, además de Simón Bolívar, era el presidente y comandante de Cuba, Fidel Castro. Por esa razón, la economía venezolana era una economía planificada. Por otro lado, debido a que el precio internacional del petróleo fue muy alto durante los primeros 10 años del siglo XXI, el Estado ofrecía muchos programas de ayuda social a la gente más pobre. Como consecuencia del apoyo popular, Chávez triunfó en las elecciones de los años 2002, 2007 y 2012. Durante esos 4 gobiernos chavistas, la vida de las personas de clase baja era mucho mejor que en épocas anteriores. Gracias a un programa de intercambio con la Cuba castrista, Venezuela recibía misiones de profesores y médicos cubanos que ayudaban a elevar la calidad de la educación y la sanidad públicas del país, mientras que Cuba recibía petróleo venezolano prácticamente gratis. A pesar de estas y otras iniciativas, no todos los venezolanos apoyaban al comandante bolivariano. Desde su primer mandato, en 1998, había una fuerte oposición liberal que denunciaba las maneras dictatoriales del presidente y la falta de libertades económicas, políticas y de prensa en Venezuela. En 2002, la oposición organizó primero un golpe de Estado y una huelga general después que duró 63 días para expulsar a Chávez del poder, sin éxito. En los 13 años de su presidencia, cada domingo a las 11 de la mañana, Hugo Chávez presentaba un talk show de radio y televisión llamado Aló Presidente, en el que respondía a las quejas y preguntas que los ciudadanos le hacían, y también hablaba sobre geografía, historia, filosofía y pedagogía, además de promocionar su revolución bolivariana y criticar a los Estados Unidos y sus políticas imperialistas. A veces, mientras se retransmitía el programa, anunciaba paquetes de asistencia económica y otros beneficios sociales para la población, e incluso interrogaba a ministros de su gobierno o tomaba decisiones militares en directo. Durante las emisiones, Chávez habitualmente vestía con camiseta de color rojo o con uniforme militar y a menudo llevaba una boina similar a la que usaba el Che Guevara. Una encuesta de 2009 indicaba que un 61% de los venezolanos escuchaba o veía regularmente el show. Sin embargo,
Todo esto terminó el 5 de marzo de 2012, cuando el vicepresidente Nicolás Maduro anunció la muerte del comandante. Poco más tarde se organizaron unas nuevas elecciones presidenciales en las que compitieron el propio Nicolás Maduro en representación del sector oficialista bolivariano y Enrique Capriles como candidato de la oposición liberal. Los resultados fueron muy ajustados, con la victoria de Maduro por un escaso 50,61% de los votos. A partir de ese momento y hasta la actualidad, la situación política, económica y social de Venezuela se radicaliza. Entre 2013 y 2020, el precio del petróleo baja mucho, con lo que disminuyen los ingresos del Estado y crece la deuda externa del país para poder pagar la importación de productos de primera necesidad. Como solución a este problema, el gobierno decide imprimir más y más dinero, lo que provoca el crecimiento descontrolado de la inflación y el aumento del desempleo, y esto, unido a la escasez de alimentos y medicinas y al desabastecimiento de los comercios, lleva a un incremento exponencial de los índices de pobreza y desnutrición de los venezolanos. Como consecuencia, las protestas se generalizan y Maduro responde de 3 maneras. Concentra el poder en sus manos mediante la aprobación de leyes que reducen el papel de la Asamblea Nacional de Venezuela, el Parlamento, al de una institución únicamente consultiva. Persigue a la oposición política a través del Tribunal Supremo de Justicia que él controla y utiliza al ejército para reprimir las huelgas y manifestaciones en contra de su mandato. Cientos de opositores políticos y de simples ciudadanos son arrestados, condenados a penas de cárcel y torturados en prisión. Se censura y persigue judicialmente a los medios de comunicación privados que acusan al gobierno de corrupción. El resultado de todo lo dicho previamente es un éxodo masivo de venezolanos. Primero salen los que poseen más dinero, que viajan en avión a países como Estados Unidos y España. Después se van al exilio en coche, autobús o a pie los que tienen menos recursos económicos. 900.000 a Colombia, 600.000 a Ecuador, 500.000 a Perú, 150.000 a Chile y 100.000 a Brasil y Argentina. En muchos de esos países, los emigrantes de Venezuela sufren explotación laboral y xenofobia, además de ser víctimas de las mafias de tráfico de personas. Se calcula que 2,5 millones de venezolanos han huido al extranjero en los últimos 10 años, lo que supone un 10% de la población total del país. Una tragedia completa. Desde el inicio de la pandemia de coronavirus, en marzo de 2020, el precio del petróleo ha vuelto a subir y gracias a ello, la economía de Venezuela está creciendo de nuevo. Además, gobierno y oposición han iniciado un proceso de diálogo político para negociar las condiciones de las próximas elecciones presidenciales, que van a ser en 2024. Solo el futuro confirmará si dentro de 2 años los ciudadanos venezolanos podrán decir: «Aló, presidente, ¿me escucha?».